diputados que las respuestas por escrito que haga llegar el secretario de Finanzas serán remitidas a las diputadas y diputados que así lo solicitaron. Siguiendo con el orden de nuestra lista de registro, tiene ahora la palabra el diputado Jehú Eduí Salas Dávila, hasta por 2 minutos para hacer los cuestionamientos al secretario de Finanzas. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Señor secretario, sea usted bienvenido nuevamente a esta asamblea. Hace casi un año, en la discusión del paquete económico que se desarrollaba en esta asamblea, analizábamos 2 figuras, una novedosa y otra no tanto, que se incorporaban dentro de la miscelánea fiscal que fue planteada por parte del Ejecutivo y que seguramente fue en cada uno de sus componentes al mando de usted como secretario de Finanzas. Una de estas figuras era la que ya se ha mencionado, que es el convenio de estabilidad fiscal, una figura única prácticamente en el país, que fundamentalmente le da la posibilidad al gobierno del Estado de establecer condiciones tributarias fijas durante un periodo considerable de años para darle certeza a las inversiones y sobre todo el pago de los impuestos. Una figura que fue cuestionada en cuanto a la constitucionalidad de la medida, principalmente por lo que respecta a la facultad tributaria que tiene este Poder Legislativo de manera exclusiva, y sobre todo por el principio de anualidad sobre el cual descansa la política fiscal en todo el país. En cuanto a todo este tema, secretario, le pregunto cómo ha sido el funcionamiento de esta figura, cuántos convenios de esta naturaleza han sido suscritos y a cuánto asciende el monto que ha sido convenido. Y la otra fue una reforma a la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública que prácticamente eliminaba de su catálogo de obligaciones aquellas obligaciones de carácter plurianual que fueran necesarias para desarrollar obras o contratar bienes o servicios. Preguntarle, secretario, ¿cuántas obligaciones de este tipo han sido contratadas por el gobierno del Estado y a cuánto asciende el monto de la obligación estatal convenido hasta este momento? Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el secretario de Finanzas, hasta por 3 minutos, para responder los cuestionamientos del diputado. Sí, efectivamente, diputado. Gracias, diputado presidente, perdón. Este convenio nos vino a fortalecer en todavía la parte jurídica de varios corporativos. No estaban satisfechos con las figuras de acuerdos de apoyo, convenidos, en fin, que podíamos de una otra forma dejar jurídicamente para el cobro de los impuestos. A la fecha no hemos cobrado todavía, diputado, pero estamos por firmar 2 convenios en este mismo mes, yo me atrevo a asegurarles, de otra forma, donde nos puede dar una recaudación aproximadamente entre 300 y 400 millones este año, y además cierta estabilidad en los años siguientes, de una otra forma. Yo lo vuelvo a repetir, por secreto fiscal no puedo decir los nombres de las empresas en su momento, con todo gusto informaré, pues es nuestra obligación informarles a ustedes del avance y para no interrumpir esta parte de acuerdos que están llevando a cabo. Esto va a servir para que otros corporativos, que nosotros vayamos ya de otra forma reuniéndonos, poder fortalecer este instrumento novedoso y que al final de cuentas va a servir para el bien del Estado. Respecto efectivamente de la reforma, hubo 2 situaciones, ahí yo quisiera aclarar. En la nueva Ley de Austeridad y Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado, incluimos la figura que pudiese haber para contrataciones de plurianualidad, efectivamente. Y esa parte todavía no la ocupamos en ningún concepto, en ninguna situación al día de hoy. Y el otro tiene que ver con obligaciones que pudiese darse también, que es una estrategia financiera sin ser deuda, que va parte de la deuda, por así decirlo, financiada, pero por el propio contratista, el propio productor. No tenemos tampoco a la fecha, diputado, nada al respecto. Nuestra obligación en el caso de la plurianualidad es informarles a ustedes
y porque además es comprometer presupuestos de ejercicios siguientes, si sea por 2, 3, 4 años, olvídense. Entonces, esa parte sigue vigente, por supuesto, pues está en la ley, pero como una alternativa financiera para nosotros, para poderla tomar como una parte estratégica de alguna obra, alguna situación que se presente en beneficio de las y los zacatecanos y en lo particular nos dé instrucciones el gobernador, pero ahí están los instrumentos y en su momento y en su oportunidad, si se llevan a cabo, les tendremos que informar, diputado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Jesús Salas para ejercer su derecho de réplica hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, en cuanto a estas dos figuras que hemos estado analizando y que tienen un alcance importante en la vida pública y política de Zacatecas, porque seguramente será, como lo han dicho algunos funcionarios y funcionarias públicas de la actual administración, incluso por el propio gobernador del estado, será una herencia institucionalizada a los próximos gobiernos, una herencia que particularmente en lo que tiene que ver con las obligaciones plurianuales podría repetir un esquema que hemos padecido en Zacatecas, que es disfrazar la deuda pública de obligaciones con particulares. Este fue el mecanismo mediante el cual se construyó Ciudad Administrativa, Ciudad Gobierno. Fue un contrato administrativo que generaba una obligación anual cercana a los mensual cercana a los 20 millones de pesos, que se extendía por casi 20 años, y de ese tamaño era la obligación, que no era deuda. Tampoco se tendrá la obligación de registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así sea por 1 millón, 10 millones o 100 millones, porque no hay limitación alguna a esta figura establecida en la ley. Señor secretario, hacerle una invitación respetuosa para que en el paquete económico y particularmente en las reformas que se propongan a la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública sea reconsiderada esta figura, que seguramente de ser un instrumento financiero disfrazado de obligación con particular generaría una carga altamente complicada para el Estado en los próximos años, incluso décadas, que podría generar nuevamente un estado de catástrofe financiera como al que ustedes se han referido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con la